Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar del tema que tiene que ver con la muerte. Y a veces la muerte puede ser una gran maestra con la parte del alma. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos por qué en esta parte que puede ser una maestra, en la parte álmica o en la parte del alma, la muerte es muy esencial en este sentido. A veces nosotros pensamos que la muerte es un fin y que tal vez por muchas cosas puede suceder también por la parte social, cultural, religiosa, por muchas circunstancias puedes entender un poco la muerte o no entender la muerte. Nosotros como mexicanos, al final a lo mejor disfrutamos en estos eventos, el Día de Muertos, disfrutamos o vemos a los muertos como que vienen con nosotros, nos saludan y efectivamente vienen a conocernos, a vernos, a disfrutar un momento con nosotros, pero también nosotros como muerte a veces no la entendemos como una gran maestra que puede ser con la parte álmica o con la parte del alma, porque a veces pensamos que la muerte es un fin y que ya no hay algo más, ¿no? Que hablaremos un poco de la reencarnación, pero en esta parte es importante entender por qué la muerte puede suceder en muchos sentidos y en muchos aspectos. Porque puede ser que exista la muerte física, que se existe la muerte física, pero también la muerte espiritual o la muerte que muchas veces que yo les digo muertes vivientes, que mueres antes de tiempo, que ya no quieres estar aquí, que ya no estás bien, que te sientes mal, puedes estar en una depresión, pero también la muerte como tal, que puede ser una gran maestra con la parte del alma cuando hay alguien que trasciende familiar. Y que esta parte fundamental a veces nos cuesta mucho trabajo, como entender este proceso. ¿Y por qué es una gran maestra? Porque la muerte nos da muchas enseñanzas en muchos sentidos. Nos puede enseñar desde el proceso de una pérdida en un familiar, un amigo, una situación muy cercana, entender esa muerte, ese suceso que ya no está, que ya no va a estar físicamente con nosotros, que ya trascendió a otro plano completamente diferente al de nosotros, que al final ese proceso de duelo, pues al final es un proceso muy complicado, un poco complejo, porque pues ves la ausencia, ves la parte del duelo, del dolor, de la depresión, de que ya no está físicamente contigo, que este proceso un poco hay gente que lo maneja más fácil, hay otros que lo manejan diferentes. Cada persona puede manejar su duelo de diferente forma. Hay personas que no sienten como ese dolor, dicen, no llora, no sufre, pero por dentro a lo mejor están sufriendo como no tienen ni idea. Hay personas que prefieren ocultar ese dolor, hay personas que prefieren que no se dé cuenta que les duele mucho y que muchas veces externamente social, pues dirás que no sufre, no llora, no está bien, pero a lo mejor por dentro no sabes cómo está, ¿no? Y como siempre les he dicho, tu dolor no es mi dolor, aunque hayamos sufrido lo mismo. Cada persona le duele ese proceso de diferente forma, esa muerte le duele de distinta manera. Por eso puede ser una gran maestra en muchos sentidos de entender y comprender ese duelo. Pero también puede ser un reflejo, digamos, esta parte de espejo, no es que te mueras y demás, sino esta parte de entender que la ausencia ya no está. Y que a veces la parte de muerte puede ser tanto física, como les comento, puede ser como ya tú ya no quieres estar aquí, aunque estés aquí, pero no estás aquí porque no te sientes bien. Porque al final de cuentas, como muchas veces les comento, les repito, que es como muertes vivientes, ¿no? Que vives por vivir, estás por estar, pero al final es una muerte, digamos, física en el sentido emocional, ¿no? Que no estás bien, que no te sientes complaciente contigo mismo o completo contigo mismo o bien contigo en todos los sentidos, todos los aspectos. Por eso esta parte de la muerte que sea una gran maestra en muchos sentidos es parte fundamental de entender y comprender desde una ausencia hasta una pérdida que tengas una pérdida personal, porque también puedes tener una ausencia de ti mismo, ¿no? A veces les he llegado a comentar que la muerte emocional es peor que la muerte física, porque a veces esa parte no te compagina, a veces es un poco complicado, a veces un poco, digamos, un poco difícil, ¿no? Pero cuando tienes esa muerte como tal física, en el sentido que ya no tengas a una persona contigo, puede ser desde
alguien muy cercano, aunque no esté muy cercano, que te duela, que sufres, que dices, ya no lo voy a ver, que te sorprende, ya no va a estar conmigo, ya no voy a platicar, ya no voy a compartir. También es un gran proceso maestro de entender de esa enseñanza que te dio, ¿no? ¿Qué te dejó y qué no te dejó? ¿Qué aprendiste, qué no aprendiste? Una de las cosas que yo muchas veces he dicho en mis consultas es esta parte. Cuando hay alguien que te enseñó y te dejó un legado, no un legado económico, sino un legado emocional de aprendizaje, de enseñanza, decir, esta persona para mí me enseñó esto, esta persona para mí aprendí esto, ¿no? Esta persona le puedo aprender muchas cosas que dejó, su forma, su modo, su alegría o incluso su tristeza, que puede estar en ese factor. Por eso cuando nosotros hablamos que esta parte que es una gran maestra, muchas veces no lo entendemos de esa forma. Entendemos la ausencia y el dolor. Por supuesto que eso es lo más difícil. Pero si tú lo comprendieras como un gran maestro en el sentido que te está enseñando muchas cosas y que al final de cuentas es un filtro, digamos también de esa parte emocional de cómo te sientes, porque hay mucha gente que tiene un pariente que se murió, alguien muy cercano, puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, y que toda la vida puedes tener esa ausencia, que vives con ella, sí, pero no la entiendes muchas veces, ¿no? Es como ese sufrimiento está dentro de tu corazón, pero sigues, como a veces les comento, es un muerto viviente en ese sentido, que no estás bien, que no te sientes bien, y decir, bueno, es una persona que me enseñó esto, que aprendí esto, estuvo conmigo tanto tiempo, le pude entender muchas otras cosas, ¿no? La alegría, aprender, hay otros que, hay gente que pues, no vas a extrañar y vas a decir, "Ay, qué bueno que ya trascendió", pero al final de cuentas también entender este proceso emocional que puedas tener de una ausencia, tanto puede ser física o como esta que les comento emocional, que a veces vives por vivir, estar por estar, y que a veces no somos conscientes de entender ese proceso, ¿no? Desde la parte emocional, desde la parte física, desde la parte racional, desde la parte de entender cómo nosotros podemos entender ese proceso que podemos estar manejando con nosotros mismos, incluso hacia externamente, ¿no? Cómo te sientes y cómo lo estás emanando de alguna u otra forma. Cómo lo manejas o cómo no lo manejas. Y a veces es entender este proceso, que no es fácil, que es un proceso complicado a veces, muchas veces, porque les comento, hay gente que tiene una ausencia muy complicada, desde un papá, una mamá, un hijo, alguien muy cercano, alguien muy querido, o una relación que tuviste muy apegada también. Entonces, cuando tienes esa ausencia, también es una parte fundamental de entender esa ausencia. ¿Qué tengo que aprender de esa ausencia? ¿Qué me enseñó de esa ausencia? ¿Cómo estoy manejando esa ausencia? Y nos cuesta mucho trabajo, la verdad. Nosotros como mexicanos, que nosotros disfrutamos este proceso de los muertos y que les damos esta parte de bienvenida, ¿no? Que si alimento, que si hacemos un altar, que si le damos la bienvenida a ellos, es porque realmente los recordamos, los queremos, estamos con ellos y al final si vienen, ¿no? Uno que ve los muertos y que tiene esa habilidad de ver muertos, pues obviamente veo bastantes que llegan en ese momento, pero también es importante que ellos, a pesar del otro lado que están, también es una enseñanza que ellos van teniendo de parte de la muerte, de esa trascendencia, de cómo han vivido en algunos momentos ellos mismos de esa parte de la muerte, si trascienden, si les cuesta trabajo, si tienen un proceso ahí complicado, un poco complejo, porque cada quien como haya vivido, pues es su trascendencia de muerte. Dentro de la religión o dentro de la sociedad o dentro de partes culturales, pues cada quien puede manejarlo desde una parte filosófica, desde una parte budista o una parte espiritual que lo hayas manejado. Unos que tenemos esa habilidad de ver muertos, pues los ves normales, bueno, en mi caso los veo normales y que he platicado muchas veces en ese sentido, cómo están, cómo se sienten, qué pasa, qué sucede, pues unos están bien, otros no entendiendo. También porque para ellos que trascienden también la muerte es un maestro de muerte.
para su parte álmica de ellos en su trascendencia o en su proceso de muerte. También para ellos es un proceso de enseñanza, tanto nosotros como físicamente de este lado, como aquellos que están del otro lado, que murieron y que están en otro lado, en otro plano completamente diferente, dependiendo les toque, cómo lo están viviendo, de qué manera lo están viviendo y de qué manera también ellos mismos lo sufren. Me dirás, es que ya están muertos y no lo sufren. Hay unos que sí, porque les cuesta mucho trabajo como cruzar, como ese proceso, porque a lo mejor tuvieron una muerte trágica. Hay unos que no saben qué pasó. Hay otros que pues se durmieron y pues se murieron dormidos, que se le llama muerte de sueño, por ejemplo. Pero entonces también en ellos hay un proceso de enseñanza, como nosotros físicamente tenemos ese proceso de enseñanza. Entonces, en los dos planos es completamente diferente, porque unos, bueno, pues ya se trascienden, tienen que aceptar su propia muerte, y nosotros como carnales tenemos que aceptar la muerte de un familiar y aceptar esa muerte. Reconocer qué sucedió, cómo sucedió y por qué sucedió. Si era su momento, si era su tiempo, de cómo lo vives, de cómo, en qué manera lo generas y de qué estamos aprendiendo nosotros mismos de ese suceso. Que muchas veces hablar de la muerte como tal, y la palabra de la muerte es pues un horror, a muchos les da a muchos les da como miedo, a muchos les da como esta parte de no entendimiento, otros pues pueden entenderlo, otros no lo entienden, otros les da miedo, ¿no? Como digo, todos nos vamos a morir en esta vida, vamos a trascender en algún tiempo, espacio diferente en el mundo, los muertos, que es diferente, de forma distinta, y que cada muerto lo vive de diferente forma, ¿no? Que hay muchos que te dicen, no, pues ven el túnel o ven ciertas cosas, o hay otros que no cruzan y hay otros que sí cruzan. Pero eso ya depende de los procesos de cada quien, ¿no? Entonces, se puede decir que es un maestro álmico de los que trasciende como un maestro para nosotros que estamos físicamente de este lado, ¿no? Y me dirás, oye, ¿por qué esta parte están en esta dualidad, digámoslo así, ¿no? Porque uno puede entender desde la parte que se mueren ahora sí, las personas, entienden esa muerte y cómo la están viviendo en ese proceso que tienen, a cómo nosotros la vivimos en ese proceso que tenemos nosotros físicos, de duelo, de ausencia, de no entendimiento, de qué pasa, del mismo miedo que te da el tema o decir la muerte como tal. Te da miedo entenderlo y comprenderlo y decir, "No, pues yo nunca voy a morir". Mucha gente piensa que no se va a morir, pero todos nos vamos a morir en algún momento porque tenemos un ciclo y es el ciclo de la vida. Así tú seas contactado, así seas una persona que ve más allá o que tenga o tengas habilidades o lo que tú quieras, pues va a llegar físicamente, carnalmente, llegamos a esa trascendencia. Entonces aquí podemos hablar de estas dos partes, ¿no? Desde el momento que se muere, cómo estas partes de esas personas que murieron, cómo murieron y que están en su trascendencia y cómo están enseñando ese proceso con ellos mismos. Y la parte que nosotros tenemos carnalmente de cómo lo estamos entendiendo, cómo lo estamos, eh, dijéramos, comprendiendo y teniendo esa enseñanza de ausencia. Porque a veces nos cuesta mucho trabajo como entender ese proceso, ¿no? Como decir, pues yo nunca me voy a morir y eso no va a pasar y eso no sucede, ¿no? Te duele la ausencia de alguien, de algún familiar, de algo que tuviste, por supuesto. Hay gente que no, pero hay otros, la mayoría, dijéramos, sí nos duele la ausencia que podemos tener de una muerte cercana y que puede ser esa maestra que te va a dar la enseñanza que necesitas emocional desde tu miedo, tu comprensión, el entendimiento, el estar aquí y el ahora. Porque una de las cosas que también nosotros no comprendemos muchas veces, que la misma muerte cuando hay algo que sucede cercano a ti o algo que conociste o alguien conocido, oye, hoy lo vi ayer y se murió. Entonces, muchas veces te queda como ese entendimiento en ese momento, decir, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Y no vives el aquí y el ahora, siempre estás futureando, siempre estás pensando en algo más que en el mañana. Una cosa es que planees y otra cosa es que vivas el futuro que todavía no existe para ti y que no sabes qué va a pasar ni en 5 minutos, ni mañana, ni pasado, y que pueden pasar muchas cosas y pueden haber sucesos un poco complicados en este planeta,
suceden cosas un poco complejas, un poco complicadas, un poco buenas, un poco malas. En este mundo hay muchas cosas que están sucediendo cada momento y cada instante que puede modificar, cambiar, pero que también tu vida diaria puede cambiar en un minuto, puede cambiar en un segundo, puede estar que hoy estás, mañana no. Y no entendemos tu presente, que no entendemos nuestro propio presente. Siempre estamos entendiendo más el futuro, qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado y qué va a suceder. Una cosa es que planees y otra que vivas el futuro que todavía no existe para ti. Que dentro de todo, pues van a decir, es que los videntes, los tarotistas te pueden decir el futuro. Sí, claro, pero porque tendremos que hablar del tiempo-espacio, pero eso sucede cuando tenga que suceder, pero siempre tienes que vivir el aquí y el ahora, que no lo vivimos como tal. Y cuando hay algo cerca de un suceso de muerte cerca, entonces te preocupas de cómo estás viviendo tú aquí y ahora, el cómo comprendes algo. Pero la verdad les voy a decir, a veces es momentáneo. Llega un momento que dices, híjole, esta persona la conocí, se murió y entonces pues hay que vivir el aquí, hay que vivir tu momento y a lo mejor te pasará un tiempo, un mes, dos, y después se te olvida, porque entonces no estás entendiendo esa enseñanza de vivir el aquí y el ahora. Estás pensando más en un futuro, estás pensando en lo que pueda pasar mañana, en pensar y hacer y sentir el aquí y el ahora y vivir tu momento y tu fuerza y lo que estás viviendo en este instante. Cuando son las personas o los muertos del otro lado que mueren, también no saben qué pasa, ¿no? Hay un proceso ahí complicado dependiendo de los sucesos de cada quien o cada muerte, que tampoco saben qué pasó, que no saben qué sucedió, si es una muerte inesperada, si es una muerte de accidente. Cuando ya mueren, a veces no saben qué pasa en esa muerte, no saben qué sucede y tampoco están aprendiendo de ese momento, de ese aprendizaje. Cuando hay muertos, ahora sí que ya murieron en ese momento y no saben qué pasó, muchas veces se quedan en ese tiempo, espacio, en ese momento, digamos así, ¿no? Una de las cosas que yo siempre les he comentado es que la gente que se suicida como tal no cruza. ¿Y por qué no cruza? Porque es un proceso que hace un libre albedrío, ahora sí, de muerte, que decidiste quitarte la vida. En ese momento el muerto decidió quitarse la vida, pero vive el mismo tiempo, espacio en ese momento. No trasciende tan fácil, es un poco complicado que trascienda, es un poco complejo que lo haga, porque tiene que vivir como una parte kármica de muerte, tiene que vivir un proceso ahí complicado y que a veces dentro del mundo de los muertos, cuando alguien se suicida, por ejemplo, es un poco más difícil. Entonces, él tiene en ese momento, la persona que se suicidó en este espacio, tiene que tener esa enseñanza de esa muerte, ¿no? Entonces ya vienen otros a decirle qué le sucedió, vienen otros seres a decirle demás. Ese es como un proceso un poco complejo, pero cuando hay alguien que muere en un accidente o hay alguien que muere en ese sentido, a veces sí cruzan inmediatamente porque aceptan la muerte. Y hay otros que no saben qué pasa y no cruzan inmediatamente. Si yo les contara muchas historias de lo que yo he visto, porque bueno, pues tienes esa habilidad de ver muertos y cómo unos no cruzan, otros sí, otros no saben qué pasó, unos saben que no aceptan la muerte como tal, saben que están muertos, pero no aceptan que están muertos y viven en el mismo tiempo y están en el mismo lugar. Y entonces es un poco complicado. Por eso del otro lado, cuando la gente muere, también tiene que tener esa enseñanza de la muerte, esa maestra de la muerte. ¿Qué proceso le toca a una persona fallecida en ese momento de su cruce, por ejemplo? De su momento, de su proceso, qué es lo que tiene que vivir, cómo lo tiene que vivir, qué es lo que tiene que hacer en ese mundo, digamos, de los muertos. Pero cuando estamos de este lado, en lo vivido, en lo vivo, también tenemos que tener ese tipo de muerte, que es tu ausencia, que es la pérdida, que es el miedo a que suceda, el miedo a no tener o el miedo a construirte en ese proceso, ¿no? De que pues, a mí no me va a pasar, a mí me da miedo y demás. Y del otro lado, del mundo de los muertos también existe el miedo. Y me dirán, ¿por qué existe el miedo? Porque muchas veces no saben qué pasó
y les da miedo en esa trascendencia a dónde van a ir y cómo van a ir y cómo van a llegar y por dónde se van a ir. Del mundo de los muertos, pues hay varios canales que cruzan, ¿no? Muchos dicen que pues el puente, otros tienen que cruzar el río, otros tienen que pagar su cruce, otros es más complicado, unos se van al alto astral, otros al bajo astral, dependiendo del proceso que tú viviste carnalmente y cómo lo viviste en ese sentido. Entonces nosotros tenemos que entender que la maestra de la muerte es tanto para nosotros carnalmente como para los que ya trascendieron o los que ya murieron o están en ese proceso de un proceso de cruce, en ese proceso de trascendencia, digámoslo así. Y aquí el arcángel que te puede ayudar no es ser como el arcángel de la muerte como tal, pero es tu propio ángel que te puede ayudar en ese sentido, porque cuando mueres, ya angélicamente tu ángel ya no está dentro de tu misión, sino llega el ángel de la muerte, familiares o sucesos o demás, y es el que te cruza o te ayuda a llevarte a otro lado. Pero en este caso, el ángel o tu ángel te puede decir, mientras entiendas tu carnalidad, tu materia, podrás entender tu propia muerte en el momento que te toque. Cada trascendencia física, no física, puede entender lo que eres y cómo eres. Debes de entenderte a ti mismo para que las cosas puedan darse en tu vida personal, en tu carnalidad, para que después, si trasciendes, sea mucho más fácil irte a la luz. Entonces, a veces es esta parte de entenderte a ti, entender ese proceso, que a lo mejor muchas personas pueden estar en un proceso doloroso en el sentido de un tipo de enfermedad que a lo mejor poco a poco van entendiendo la muerte. Hay otros que no, porque tienen una muerte inesperada. Hay unos muertos que se pueden morir en sentido de que no saben qué pasó. Entonces es una enseñanza tanto con nosotros física como una enseñanza del otro lado del mundo de los muertos cuando ellos trascienden. Y en el momento que les sucede, cómo les sucede y por qué les sucede, y era su momento y era su tiempo de estar en esta vida carnal. Entonces ahí ellos tienen que entender su maestro de la muerte como tal, ¿no? Entender su proceso, no que venga la muerte y sea un maestro, sino el proceso de su propia muerte, como nosotros carnalmente tenemos que entender el proceso como maestro que tenemos en la muerte de nuestra alma. En ese sentido de entender, de comprender, de hacer, de que estamos el aquí y el ahora y lo tenemos que vivir en cada momento y que no te tienes que preocupar por lo que pase mañana, pasa pasado, que planees sí, pero que no futures. Siempre les he dicho yo eso a mis pacientes, prefiero que planees algo a que estés futureando algún sentido, porque pueden pasar muchas cosas y no se pueden dar, o pueden pasar cosas y sí se pueden dar. Entonces la vida va caminando y la vida va siendo así, la vida va a ser compleja a veces en ciertas circunstancias, pero vive el aquí y la ahora, vive tu momento, disfruta lo que eres. En estos momentos puedes estar muy bien, no seas un muerto viviente que vives por vivir y estás por estar, sino entenderte a ti, comprenderte, sanarte, ayudarte para que puedas fluir, las cosas puedan dar. Y los que estén en un duelo de una pérdida, entender que del otro lado ellos están en su proceso y también traen su maestro de proceso de muerte, de cómo tienen que cruzar, qué tienen que hacer, cómo están en su proceso, qué tienen, hacia dónde van y qué camino tienen que llegar. Entonces tenemos esta dualidad, ¿no? De lo físico y la muerte, de decir, pues ya no estás aquí físicamente, trascendiste en otro tiempo, espacio diferente al mundo de los muertos, pero nosotros nos quedamos en el mundo de los vivos. Entonces tienes que vivir el aquí y la ahora, disfruta tu momento, disfruta tu vida, disfruta cada instante para que las cosas pues las estés bien, estés estable y no sufrirlo, sino vivirlo establemente para que estés bien y que estés tranquilo y que fluyas con todo lo que tengas que fluir cada momento y cada instante de tu vida. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, cuídense mucho y nos vemos en la otra.